También tenemos otras actividades, hermanos, para antes de empezar el estudio. Como bueno, todos ya saben, nuestra hermana Vanessa Argüello, la hija de Arnaldo y la hermana de Dani, está internada en el Hospital de Niños Acostañú, en San Lorenzo, en Reducto. El diagnóstico es una enfermedad bastante grave y requiere muchos recursos para enfrentar todo lo que conlleva esa enfermedad, tanto de medicamentos, estudios, también el acompañamiento de personas requieren movilidad y también viáticos para la alimentación de las personas que le acompañan 24 horas al día, de día y también de noche. Hay, gracias a Dios, varios hermanos y también vecinos, amigos ya han ayudado, han hecho sus aportes para cubrir todos los gastos iniciales, pero para lo que se viene, algunos hermanos y hermanas y otros vecinos del barrio nos hemos unido para hacer una pollada para el próximo domingo, de hoy en 15, domingo 4 de septiembre. Una pollada donde el objetivo es mm, recaudar, vender 100 adhesiones, por lo menos 100 adhesiones, a 20.000 cada una, con lo cual el ingreso sería de aproximadamente 2 millones de guaraníes. Si es posible, queremos hacer más. Los vecinos también se están movilizando, ellos también nos están ofreciendo, sus amigos ahí de la cancha de fútbol de Santa Elena y otros conocidos están ofreciendo. Nosotros ya tenemos acá las adhesiones, tiene la hermana Shirley, así que con ella pueden reservar. Vi que algunos ya reservaron ahí en el grupo de la iglesia y tenemos 50 adhesiones para ofrecer acá dentro de la iglesia y otros más hay, si por allí llegan a ofrecer hacia sus casas y quieren. Todo se va a servir ya cocinado, pollo con ensalada y un pan en una bandejita cerrada. Se va a poder llevar después para almorzar en la casa los que quieren llevar. Y si se quieren, nos queremos quedar a almorzar acá en la iglesia, sería perfecto también. Esa es una situación que está pasando nuestra hermana Vanessa. También una hermana nuestra en Cristo que se llama María Ojeda de Pereira. eh, es de la iglesia bautista acá de Herrera, iglesia bautista del barrio de Herrera, que tiene su casa allá en Natirá, donde habíamos hecho un retiro de jóvenes, un fin de semana, hace algunos años, varios años atrás. Ellos nos habían seguido gratuitamente la estadía ahí en su casa. Y también en varias otras oportunidades ya estuvimos allí. Ahora está pasando por una enfermedad muy difícil. Le diagnosticaron un problema de cáncer, no sé si en el riñón o en el intestino. Tuvo una cirugía y está también al estar internada ahí en IPS, le tomó el COVID. Así que está pasando por momentos bastante difíciles. Estuvimos orando por ella en la familia, en su iglesia, y también queremos ayudar a la familia que está pasando, porque hay varios medicamentos y cosas que no cubre IPS. Entonces, para recordarle nuestras oraciones, María Ojeda de Pereira, especialmente aquellos que en su momento fuimos a compartir ahí con el grupo de jóvenes el fin de semana en Atira. Y también ayer estuvimos con Francisco y Julio en la oficina de Jesús Responde al Mundo de Hoy, que está camino a Ñemby, el acceso sur. Participamos en una charla de presentación del ministerio y especialmente de este ministerio de estudio bíblico con los libros, una serie que se llama La vida de Jesús. Y tienen 6 libros de estudio, lleva más o menos 12 sesiones, cada 3 meses para terminar un libro. La vida de Jesús, este está basado en el Evangelio de Mateo. Queremos empezar a estudiar. Estamos viendo si podemos empezar el 4 de septiembre o el siguiente domingo y estudiar durante aproximadamente 12 a 13 domingos, así como estudiamos en su momento el forastero. Estos libros, FLET ofrece por 80.000 guaraníes cada uno y por ser un proyecto inicial en que participamos ayer en la charla y en el lanzamiento, están ofreciendo con 50% de descuento, es decir, cada libro cuesta 40.000 guaraníes. Reservamos y ya trajimos 20 libros, todavía no pagamos, pero ya tenemos ya 20 libros acá con nosotros.
Así que para los hermanos que quieran adquirir, estos van a estar disponibles. Vamos a estudiar a partir del domingo 4 de septiembre o tal vez el siguiente domingo. En la vida de Jesús basada en el Evangelio de Mateo. Muy bien, para los que se recuerdan, Vida Abundante se llamaba el primer libro, los dos libros iniciales, Vida Abundante. Muy bien, ya con noticias suficientes, vamos a leer hoy la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio escrito por Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Y mientras buscan Lucas, capítulo 18, yo les quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Estamos en época de elecciones, ¿verdad? O bueno, previa a las elecciones internas de los partidos políticos y compañía, fueron las generales, hace poco nomás, el año pasado me parece que fue las elecciones para intendentes municipales y juntas municipales. Y en ese tiempo visitan, si recorren las calles de los distintos movimientos y candidatos y precandidatos, candidatas, y después los candidatos otra vez visitan los barrios para presentar sus propuestas y tratar de conseguir el voto de la ciudadanía. Y yo, la pregunta que quiero hacerles hoy, independientemente de que sea alguien político, ¿no? ¿A quién le gustaría recibirle a usted en su casa? Si alguien de su comunidad, acá vamos a ver Villa Aurelia acá, o de Asunción, o Villa Lisa, los que también en Villa Lisa, los que están en Fernando de la Mora, los que están en otra ciudad, si pudiesen recibir la visita de alguien, alguna autoridad o alguna eminencia, ya puede ser político, puede ser municipalidad, puede ser un profesor, director de un colegio, o no sé, de un ministerio, de un ministro. ¿A quién le gustaría recibirle en su casa a ustedes? ¿Quién sería la persona que diga, ay, qué gusto ¿cómo que qué gusto que vino a visitarme? No, tal vez no es necesario que contesten así, pero pensemos un rato, ¿quién sería la autoridad? ¿Cómo quiero que me visite, qué sé yo? El director del colegio o el profesor de mi hijo o, no sé, el intendente municipal o el precandidato, el hermano Arnoldo Vince. ¿Quién le gustaría que le visite? ¿Alguien quiere compartir? ¿A quién le gustaría invitar? ¿O a quién les gustaría a usted que venga a su casa y les visite? ¿Alguna autoridad? Puede ser de Pirayú también, para los pirayuenses. Sí. Hermano Fidencio, me va candidatando, señora. Vamos a inaugurar tu casa inadita, tu casa nueva. La mejora de tu casa vamos a inaugurar. ¿Está pendiente de eso? ¿Sí, Margarita? ¿Ah? 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 Alfredo. Bueno, cuatro ahí. Bueno, vamos. En vez de hacer una dupla, vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Un cuarteto te vamos a presentar nosotros, ¿verdad? No, en vez de dupla. ¿Eh? Sí, Sharon, ¿a quién le gustaría recibir en tu casa que te visite? A todos los hermanos, mira, me mató. Sharon. Bien, bien, Sharon. Bien, muy bien, Sharon. Muy buena respuesta. Sí. Y en su cumpleaños vamos a irle al hermano Ferrarino, ahora que no. En Pirayú, por ejemplo, ¿quién le gustaría que llegue a visitarte en tu casa? El tío Simón. ¿Y alguna autoridad? ¿No? ¿Alguna municipal o no sé dónde? Franz. Anímate. Francisco, viene alguien, no quería ver si, no sé si es acá o allá. Andan, por favor. ¿Quién es? Sí. Andan, por sí. Ah, sí, sí. Mae. Y bueno, sí, pero hay otra autoridad de otra índole, entonces. ¿A quién le gustaría? Pero decir un nombre o un cargo. Ah, no, te llama la presión.
Bueno, está bien, no, pero yo no digo de política, no, puede ser una autoridad de un colegio, director, profesor. El profesor Chenú era un hermano nuestro en Cristo que es actualmente director acá del colegio Roberto Le Petit, ¿verdad? De muy buen corazón, muchos años se congregó con nosotros acá. Y en YouTube, ¿quién te gustaría que te visite en tu casa, Alfredo? Alguien, una personalidad de la ciudad. No, pero ahí de YouTube, de YouTube. Sí. Bienvenido. Mm, mm. Adelante, tomen asiento. Adelante, adelante, adelante. Acá hay más, dos lugares juntos y quieren estar ahí. Bienvenidos, adelante. Amén, amén. Estamos empezando el estudio. Hice la pregunta, si uno pudiese, no sé, elegir o quién le gustaría que le visite, o alguna autoridad de su ciudad visite su casa, ¿quién le gustaría invitar? ¿No? O recibir la visita. Ninguno. ¿Y del colegio de Sami no querés que te visite alguien? O de, el director te gustaría que te visite. ¿Eh? El coordinador renunciante, entre paréntesis. Sí. Una coordinadora. Bueno, la pregunta es, ¿a quién le gustaría recibir en su casa una autoridad? No sé, el intendente, un concejal, un ministro, un candidato a presidente, vicepresidente. Bueno, acá vamos a ver Lucas capítulo 19. Vamos a ver la visita que una persona recibió en su casa, ¿verdad? Inesperadamente. En Lucas 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, nos relata la historia de una persona que recibió una visita totalmente inesperada. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 19 y leo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor añada su bendición sobre esta porción, su palabra que leímos. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Y acá vemos la historia de un hombre, ¿verdad? Que se llama Zaqueo. Yo recuerdo que antes escuchaba que los niños cantaban un coro, ¿verdad? Zaqueo era, ¿cómo te recuerdas así? ¿Cómo dice? Sí. Sí, Zaqueo, baja. Y sí, yo escuchaba eso que cantaban, siempre los niños. Y bueno, acá está la historia, ¿verdad? Ese coro está basado en esta historia bíblica. Dice, Zaqueo era un hombre bajito así, o chaparrito, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Chiquitito, así. Dice que este hombre, Jesús estaba pasando por Jericó. Jericó, ¿por qué es famoso? La ciudad de Jericó. ¿Por qué es famosa la ciudad de Jericó? ¿Qué pasó allí? Era una ciudad fortificada, ¿verdad? Tenía muros altos, imposibles de entrar. Y Gedeón y el pueblo de Israel, ¿verdad?
lo rodeó 7 días hasta que después gritaron, tocaron, ¿cómo se llama? Las trompetas y las murallas cayeron todo, ¿verdad? En esa ciudad, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, dice. Y un varón llamado Zaqueo, ya sabemos su nombre, ¿verdad? Este hombre Zaqueo, profesión, era jefe de los publicanos. ¿Qué son los publicanos? Los publicanos no tienen nada que ver con los republicanos, ¿verdad? Los publicanos eran los recolectores de impuestos, ¿verdad? Recordemos que Israel estaba bajo dominio romano y los romanos exigían que los ciudadanos de los territorios que ellos conquistaban abonen impuestos para sostener el imperio romano, ¿verdad? Gran parte iba para Roma, otra parte quedaba para la ciudad seguramente, y también una parte del impuesto quedaba para el recaudador, ¿verdad? Era su fuente de ganancias. ¿Sí? Trabajaba como publicano, como recaudador de impuestos, eso se repartía, gran parte para Roma, otro seguramente para la ciudad, y una parte para el salario, el sueldo del publicano. Entonces, ni entonces, ni no sé, tal vez desde que existen los impuestos hasta hoy día, es una de las cosas que menos nos gusta a los ciudadanos, ¿verdad? Si uno estudia de tributación, dice que los impuestos son las obligaciones que impone el Estado, en este caso el Imperio Romano, imponía a las ciudades conquistadas para que contribuyan para el sostenimiento del imperio, ¿verdad? Y teóricamente, ¿verdad? Conceptualmente, el Estado eso retribuye con bienes y servicios, ¿verdad? Servicios, ¿verdad? Por ejemplo, servicios de seguridad, en educación, salud a los contribuyentes. Bueno, él era publicano, era una profesión que ni hoy ni entonces era bien vista. Por dos motivos, ¿verdad? Principales. Uno, porque tenía que irse, o la gente que pasaba, los comerciantes que pasaban por la puerta, tenían que pagar ese impuesto, ¿verdad? Lo cual es una carga financiera económica, ¿verdad? Segundo, los publicanos eran designados por Roma, ¿verdad? Que las autoridades religiosas de Israel tenían un conflicto grave de, eh, de, de mentalidad, de costumbres, de ritos, de creencias, ¿verdad? Los romanos no abrazaban la ley judía, no observaban los ritos, entonces eran considerados impuros. Entonces el que recaudaba impuestos era prácticamente excluido del ámbito social y religioso judío, ¿verdad? Zaqueo era judío, Jesús nos dice ahí, es hijo de Abraham, era un hebreo, un judío hebreo, pero no era bien visto por la sociedad. Normalmente la gente, por lo menos los que participaban en la fe judía, no le permitían entrar en las sinagogas, no eran invitados a las fiestas religiosas que tenían, eran prácticamente excluidos de ese círculo que era muy importante en Israel. Entonces, tal vez, no sé, acá no nos dice, ¿verdad?, que si Zaqueo era casado y tenía hijos, no, pero su familia tampoco podía formar parte de las actividades religiosas, sociales de la comunidad judía o hebrea de entonces. Entonces eran ciertamente mal vistos, despreciados, ¿verdad? No tenían buena receptividad de la gente, ¿verdad? Bueno, Zaqueo, ya dijimos, era un publicano y nos dice algo más acá la Biblia. ¿Qué era? ¿Y qué era? Sí, no, ¿qué era? Era rico. ¿Cómo decimos actualmente a las personas ricas? ¿Qué otra palabra usamos para describirles? Un millonario, ¿verdad? Un millonario. Seguramente si en la revista Forbes de los 500 más ricos, mejor iba a estar ahí en el puesto. Zaqueo. Era rico, tenía riquezas, tenía mucho dinero acaudalado, seguramente tenía una linda casa o varias casas, no sabemos.
tenía buenos animales, haciendas, era rico. Y este hombre, ¿verdad?, despreciado por la sociedad, un día escuchó que Jesús iba a pasar por allí, ¿verdad? Y procuraba ver quién era Jesús, ¿verdad? Ya había escuchado historias y en su corazón algo le palpitaba, decía, quiero verle a Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, ¿verdad? Era pequeño de estatura. Y no sé, yo cada vez que leo este pasaje me acuerdo, cuando éramos pequeñitos, mamá nos llevaba a los desfiles de carnaval sobre la calle Mariscal López. Estoy hablando de muchos años atrás, ¿verdad? Y en la calle Mariscal López, a ambos lados se ponía la gente para ver pasar las carrozas, los desfiles. Y nosotros los chiquititos no podíamos ver de la gente que estaba delante nuestra, ¿verdad? Entonces siempre me imagino esta escena de Zaqueo tratando de ver acá entre la multitud, saltando y no podía verle, ¿verdad? Porque todo el mundo estaba cerca ahí de Jesús. ¡Pum! Se le ocurrió algo, ¿verdad? Se le prendió la lamparita y dijo, no, ahí por esta calle, acá a 3 cuadras, hay un árbol, ahí me voy a subir por ese árbol y ahí yo lo voy a ver, ¿no? Entonces dijo, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él dijo, él tiene que pasar por allí y yo tengo que verlo. Y subió a ese árbol. Aparte de poder verle, acá no dice, pero podemos suponer, él iba a pasar desapercibido, ¿verdad? Porque recordemos que no es que tenía tan buena fama, no era tan bien recibido por la sociedad y por los judíos. Dice, voy a estar acá en el árbol, escondido, le voy a ir pasar, voy a cumplir mi deseo de verle y encima nadie va a notar que yo estoy acá escondido. Porque había de pasar por allí. Pero para su sorpresa, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, cuando pasó enfrente, ahí, no sé, me imagino la adrenalina que tenía allí. Zaqueo, ya viene, está a 100 metros, está a 50, está a 40, a 30, a 10. Cuando ahí está pasando, ¡pum!, se queda debajo de él. No, no diga nada, que no diga nada. Zaqueo, le dijo. Zaqueo, le dijo. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién le contó que yo estoy acá escondido? ¿Quién le pasó mi prontuario? Zaqueo, le dijo. No sé cómo habrá reaccionado. Decía, acá, yo estoy imaginando más esta parte, la Biblia no nos dice, pero habrá sido un momento de sorpresa para él que Jesús haya parado donde él estaba, es decir, bajo el árbol donde él estaba trepado, tratando de pasar desapercibido, y sin embargo Jesús hizo un tiempo, paró allí, ¿verdad?, para dirigirle a él y le llama por su nombre, le dice, Zaqueo, le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Estas fueron las palabras de Jesús que retumbaron en su mente, en su corazón. Sabemos todos los tipos de sentimientos, pensamientos que habrá pasado por él. Pero lo importante es cómo él reaccionó. Jesús le dirigió unas palabras exactas, se dirigió por su nombre y le dijo, ¿verdad? Él le dio el mensaje. Jesús siempre usaba las palabras exactas para cada persona, para cada situación. Y acá le dijo, Zaqueo, date prisa, ¿qué estás haciendo ahí en el árbol? Bájate, porque yo tengo que estar hoy en tu casa, tengo que quedarme. Hoy vamos a, no sé, almorzar, merendar o cenar, no sé qué hora del día era. Entonces Zaqueo respondió, ¿verdad? Jesús siempre hace una invitación, ¿verdad? Pero depende de cada persona cómo reacciona, cómo responde a esa invitación. Le dijo, dice acá la Biblia, entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Ay, Zaqueo ya habrá dicho, ya no me importa más lo que piensen de mí. Jesús, el maestro, ¿verdad?, el discipulador del que todos hablan acá en la comunidad, va a estar en mi casa hoy. Le recibió gozoso. ¿Qué podemos sacar de acá hasta acá para nosotros hoy día? Uno, que cada uno de nosotros somos importantes para Dios, ¿verdad? Para Jesús somos importantes. No importa tu profesión, tu estado civil, no importa a qué te dedicas, si eres rico o pobre, Jesús te llama por tu nombre. A cada uno de nosotros un día nos llamó por nuestro nombre. No digo,
Fidencio, ¿verdad? Francisco, Julio, Francis, Margarita, hoy yo tengo que posar en tu casa, en tu corazón, quiero entrar a tu corazón. Pero la invitación del maestro es esa, una invitación, él nunca impone nada, ¿verdad? En Apocalipsis nos dice que Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? No hay que fuerza la entrada. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿verdad? Y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre Jesús hace una invitación, es un caballero, ¿verdad? Acá respondió Zaqueo, ¿verdad? Descendió a prisa y le recibió gozoso, ¿verdad? Qué alegría habrá sido para Zaqueo recibirle a Jesús, no sé. Acá dijeron algunos, yo quisiera recibirle a algunos candidatos a la presidencia, que venga a casa, alguno, ¿verdad? Pero qué tal para si viene uno que es declarado significativamente corrupto. Quería recibir, en alguien que se le considera corrupto, porque Zaqueo era eso. Zaqueo era un publicano que recolectaba impuestos para el imperio romano que sometía a los judíos. Se dice también, en guaraní hay un dicho que dice, plata o manejabas, agarra o yapoa o como andaramishimi, dice. Dice, el que administra dinero y el que hace gárgara, traga un poquitito, dice. Sí, en castellano. Y entonces se suponía que también sacaban dinero de la recaudación. Pero Jesús igual, ¿verdad? En contra de lo que el mundo, la sociedad, el rótulo que le tenía Zaqueo, de que era un recaudador de impuestos, un publicano, que sometía a su pueblo, a sus conciudadanos, a que tal vez robaba dinero, y que era rico, ¿verdad? Que no es ningún delito, pero para la gente muchas veces dice, no, ahora es que voy la plata, ahora es que voy la plata, ¿qué le importa? Entonces, contra todo ese pronóstico, contra todo ese rótulo, Jesús va y posa en esa casa. Pensemos a Jesús, si va y se queda en la casa de uno. Dice que en Paraguay hay como 7, 8 por ahí, ¿verdad? En el que ya apareció González Daer, o sea, unos cuantos, ya habremos visto en las noticias. ¿Qué le parece si mañana titular Jesús almorzando en la casa de un significativamente corrupto? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Verdad? Y acá dice la Biblia, al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús, Señor, en vez de irse junto al rabí, en vez de irse junto al sacerdote, se va en la casa de un hombre pecador. Se va en la casa de uno declarado significativamente corrupto, ¿verdad? Va y vea. ¿Acaso él nos enseña que hay que respetar, que hay que ser honesto? ¿Cómo empezó la murmuración? ¿Verdad? Había entrado a posar con un hombre pecador. Y ocurre algo, ¿verdad? No solamente ya estaba gozoso Zaqueo porque Jesús había entrado a posar. Dice, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, ¿verdad? Recordemos que era un hombre muy rico, ¿verdad? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Verdad? Dice acá que él ofreció la mitad de sus bienes a los pobres. En la Biblia encontramos muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de que Dios se compadece de los pobres, ¿verdad? Podemos leer rápidamente Salmo 41.1. Salmo 41.1. Hay muchos pasajes donde Dios habla acerca de los pobres, pero vamos a solamente para citar uno. Salmo 41.1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa, ¿verdad? En el día malo lo librará Jehová. También dice, en otro pasaje dice, a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová, a Dios presta el que da al pobre, ¿verdad? Y después, y lo que ha dado le será retribuido, dice la Biblia, ¿verdad? A Jehová presta, es decir,
Hermanos, cuando estamos atendiendo las necesidades de un pobre ahí en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, al andar por la calle, cuando se acerca un pobre o vemos a alguien y nos pide o vemos y Dios mueve nuestro corazón y estamos haciendo algo por un pobre, dice, a Jehová, a Dios está prestando. Y cuando alguien presta algo, espera, ¿verdad? Normalmente va a ser devuelto, ¿verdad? Cuando estamos dando a un pobre, hermanos, estamos prestando a Dios. Y el bien que hicimos, dice la palabra de Dios, no digo yo, ¿verdad? Cuando yo le vengo con mis hijas, venía del trabajo, paso a buscarle. En cada semáforo hay 10 limpiadores de vidrio. Otro que vende banana, otro que vende tal cosa, caramelos, chicles, bombón, otro vende cualquier. Y yo veo que para el auto y que vienen los limpiavidrios y algunos dejan que sí, otros le prenden ¿cómo se llama? Para abrirse, limpia para abrirse y tira el agua y no. Y cuando llegan a mi auto, yo siempre tengo preparada moneda de 500 o de 1000 ahí en mi bolsillito del auto. Así. Y me dice mi hija, ¿por qué lo de papá vos le dejas esto? Y mamá, ellos están trabajando, le dice. Es la forma que ellos tienen de trabajar, no tienen un empleo, les gustaría tal vez estar en una oficina, con acondicionador de aire, o no sé, en una fábrica, pero es lo que encontraron para hacer. No sé si no tuvieron la oportunidad de prepararse, de estudiar, o de conseguir un empleo, no tuvieron un padrino, un político que les consiga un empleo, pero es lo que hacen. Entonces, no es para gloriarme, no estoy contando, simplemente le digo nomás que un 500 guaraníes o un 1000 no te va a hacer más rico, así menos rico ni más pobre, ¿verdad? Entonces, la verdad que después mirar tu auto y tu vidrio está todo rayado, ¿verdad? Porque sí me tengo ahorita. Pero vamos a mi casa. A Jehová presta el que da al pobre, ¿verdad? Y decía el versículo que leíste, Claudia, ¿cómo decía el 41:1? Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Es una promesa de la Biblia, ¿verdad? No mía. Y acá, Zaqueo pensó en los pobres. Dijo, yo voy a dar la mitad de mis bienes. Y no solamente eso. Cuando dijo eso, la gente ya habrá dicho, wow, algo me va a tocar a mí. Realmente dijeron ya. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, le devuelvo lo que le defraudé y 4 veces más. El que fue defraudado, digo, qué buena inversión. Me robó, qué sé yo, 1.000.000, me va a devolver 4 millones o 5 millones, ¿verdad? ¿Por qué iba a hacer eso, Zaqueo? ¿Por qué tenía que hacer eso? Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Éxodo 22:1. Éxodo 22:1. Se le ocurrió nomás a Zaqueo, fue un instante de alegría, estaba medio tomadito, o fue una emoción pasajera, o de dónde le nació hacer. Éxodo 22:1. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 22:1. Muy bien. La ley en el Antiguo Testamento era, tal vez no tenían moneda en circulación, eran los bienes que tenían. Dice, si alguien robaba y degollaba, así como que se dice, avigeo. Si era un avigeo, robaba un buey, dice, pagará 5 bueyes. Y si robaba una oveja, tenía que devolver 4 ovejas. Es decir, había un principio, hay otros versículos más que nos enseñan la ley, la restitución. Y acá Zaqueo estaba obrando conforme a lo que dice la ley, el mandamiento que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Zaqueo estaba haciendo esto? ¿Por qué en su momento no le dio a los pobres? ¿Y por qué le defraudó y ahora quiere devolver? ¿Por qué será qué fue lo que pasó en Zaqueo para que, ¿cómo dice? Se reconoció, pero a consecuencia de que, ¿quién? Alguien vino a decirle, Jesús le dijo, che, Zaqueo, vos sos un pecador, será, pero igual me iba a dormir en tu casa, le dijo Jesús. No encontramos acá. ¿Qué pasó? ¿O qué habrá pasado? ¿Ah? Él reconoció, pero ¿quién obró? ¿Qué persona de Dios obró?
el Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona. ¿Qué dijo Jesús? Y el Espíritu Santo, dice, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Es decir, acá en la lectura no encontramos ninguna palabra que Jesús le haya dicho, che, que vos sos un pecador, tenés que devolver al otro partido. Nada, Jesús se fue a posar en su casa. Pero la presencia de Dios allí obró en el corazón de esta persona que su fe interna, que no se ve, él manifestó con obras. Él reaccionó de una manera o accionó de una manera en que el Espíritu Santo puso convicción de pecado, de justicia y de juicio en su corazón, y él